La designación de un embajador de los Estados Unidos en México como Ronald Johnson es un hecho inédito. Nunca antes habíamos tenido un embajador como Johnson con décadas de trabajos y de experiencia en la CIA, en inteligencia estadounidense y también con mucha experiencia en fuerzas especiales del ejército de nuestro vecino país del norte. En el primer gobierno de Trump, Johnson fue una figura clave en El Salvador para controlar las pandillas de la Mara Salvatrucha, para frenar la migración y para deteriorar, romper las relaciones que intentó el presidente Nayib Bukele, con el que se terminó siendo cercanísimo, con China. Son los tres temas claves también de la agenda de la próxima administración Trump con México: narcotráfico, migración y China. Ronald Douglas Johnson es un exmilitar con más de 40 décadas en los temas de seguridad y terrorismo, principalmente en Latinoamérica. Sirvió en el ejército estadounidense como soldado de las fuerzas especiales conocidas como Boinas Verdes. Tras su retiro en el servicio militar, acumuló 20 años de experiencia en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, donde estuvo involucrado en tareas para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Fue asesor del Comando Sur, una institución clave del Pentágono para coordinar la política militar de Washington para América Latina, con excepción de México, que pertenece al Comando Norte. No es un novato en temas diplomáticos, debido a que en 2019 Johnson fue nombrado embajador de los Estados Unidos en El Salvador hasta su retiro en 2021. Su principal tarea fue reducir el impacto de la delincuencia organizada, así como los flujos migratorios. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de ese país, comenzó a coquetear con China. Pero desde los primeros encuentros con Johnson, el mandatario salvadoreño abandonó la idea de China, se alejó de sus primeras propuestas de negociar con los maras salvatruchas e impulsó el sistema de seguridad más duro del continente, en un país que por su tamaño y condiciones está en posibilidades de implementarlo. Lo cierto es que Johnson logró plena interlocución con Bukele y lo puso, como está hasta el día de hoy, en la órbita del trumpismo. Pero esos solo fueron 2 años de la vida profesional de Johnson. Los éxitos que tuvo en El Salvador se deben a su experiencia e inteligencia en las Fuerzas Armadas y sobre todo en la CIA, en un país con su gobernabilidad en crisis. Brindó apoyo y formó alianzas con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para darle una vuelta de tuerca a la política del combate a los grupos delincuenciales. Hasta hace poco más de un año, en términos de seguridad, México estaba en la lógica de la DEA, en el tema de antidrogas, como lo había estado en forma permanente desde principios de los años 80. Pero la relación cambió en 2018 con la llegada de López Obrador. Y ya no fueron la DEA o el FBI los encargados de atender en términos de seguridad la relación, sino 2 instancias mucho más poderosas, la CIA y el Homeland Security, DHS, encargadas de la seguridad nacional e interior de los Estados Unidos. Las fuentes estadounidenses coinciden todas en que la operación de extradición del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López no fue realizada por la DEA, sino que fue el producto de un largo trabajo de inteligencia del DHS y la CIA. En su nueva etapa al frente de la Embajada de Estados Unidos en México, Donald Trump espera que las principales tareas de Ronald Johnson se enfoquen en el combate de la migración ilegal y el tráfico de fentanilo. Es un especialista en regímenes dictatoriales, sobre todo Rusia y China, con amplios conocimientos de inteligencia operativa y temas de crimen organizado, pero que no viene a establecer criterios de seguridad pública, sino controles de seguridad política con temas mucho más allá de fondo. El nuevo embajador estadounidense es alguien que no solo tendrá un discurso duro, sino que además tendrá formas de corroborar, operar e influir desde ámbitos muy alejados de los diplomáticos. A ver, Ronald Johnson es un embajador diferente a los que hemos tenido. Y hemos tenido muchos y muy diferentes embajadores de los Estados Unidos en las últimas décadas. Estuvo el muy polémico John Gavin, recordará usted, ahí fue embajador con Ronald Reagan. Después estuvo John Dimitri Negroponte, un hombre que quizás el más parecido, aunque nunca había sido militar, de Negroponte, pero fue embajador durante la dictadura argentina, fue testigo de la terrible represión que ejerció esa dictadura. Luego estuvo en Honduras organizando todos los esfuerzos de la contra nicaragüense y llegó aquí cuando comenzaba Carlos Salinas de Gortari y terminó siendo paradójicamente un buen embajador con muy buena comunicación tanto con Salinas de Gortari como con el resto de la clase política mexicana. Luego han venido muchos más, pero ninguno
como Ronald Johnson, un hombre de la CIA, un hombre de las Fuerzas Armadas, de las Boinas Verdes, terminó como coronel de las Fuerzas Especiales, un hombre con maestría y doctorado en la inteligencia militar de los Estados Unidos, con especialista en las áreas más sofisticadas de la inteligencia, con 2 años de experiencia en El Salvador, pero 2 años claves, que se había retirado cuando terminó el gobierno de Trump y vuelve, no tenía ya actividad diplomática, y vuelve a la actividad diplomática designado como embajador en México con los 3 objetivos que le decíamos. China y indirectamente el TEMEC, el tema del tráfico de fentanilo y el tráfico de personas, el de la migración. Va a ser muy importante ver cómo se combinan estos temas, estos personajes en la política mexicana, Vivian. Bueno, Jorge, y por cierto, con motivo de la celebración de los 202 años de relaciones entre México y los Estados Unidos, el embajador Ken Salazar anunció que dejará esa responsabilidad el próximo 7 de enero. El embajador Ken Salazar dejará el cargo el 7 de enero, 13 días antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. En redes sociales señaló que compartió con su amigo Biden lo honrado que se siente de servir como embajador de Estados Unidos en México, que hasta el martes 7 de enero, día que abandonará el país, continuará trabajando con los 3.300 empleados en misión en México para fortalecer la relación bilateral más importante del mundo. Ante medios, dijo que se va de México orgulloso. Me voy con orgullo que hemos logrado las cosas que planteamos a la llegada acá. El trabajo que hemos hecho en los diferentes temas que hablé, hemos hecho buen trabajo. El diplomático habló de los temas de interés para ambos países. Como tenemos el TEMEC, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Tenemos que asegurar que la seguridad, que la vamos trabajando bien, que tengamos hasta más seguridad. Las realidades como migración, tenemos que hallar solución. Tenemos que tener fronteras modernas. Esto ocurrió un día después de que Donald Trump anunciara que Ron Johnson, exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército y exdiplomático en El Salvador, será el nuevo embajador de la Unión Americana en México. Ken Salazar habló de la designación. La pregunta del embajador nuevo no lo conozco. Vamos a ver, esperamos que la grandeza de México, la grandeza de los Estados Unidos, la vamos así llevando hacia adelante. Vendrán cambios. Entonces, yo tengo un optimismo que todo va a ir bien. El martes 10 de diciembre, durante una reunión con empresarios, el embajador reconoció el trabajo en seguridad que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Trabajamos y damos ideas mucho a la presidenta por el secretario Juan Ramón y con el secretario Omar García Harfuch. Veo lo que ellos están haciendo en manera lugares como Sinaloa y otros lugares. Entonces, yo con optimismo que la seguridad va a llegar a mejor lugar. Entonces, ¿qué se requiere llegar ahí? Primero, sí, recursos y segundo, coordinación con los gobernadores, con los lugares fronterizos, los lugares donde son más difíciles. Antes de dejar la presidencia, López Obrador puso una pausa a la relación con Ken Salazar debido a las críticas que hizo el embajador a la reforma judicial. Este jueves, en medio de las amenazas de imponer aranceles o deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump, México y Estados Unidos celebran 202 años de relaciones diplomáticas. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y hay cosas que resultan incomprensibles o quizá muy comprensibles cuando han sido movidas por el dinero. Por ejemplo, los Tucanes de Tijuana, el famoso grupo de corridos que durante años fueron identificados como el grupo preferido de los Arellano Félix, hace ahora un narcocorrido y un video en honor a La Fresa, el líder de la nueva familia michoacana, uno de los narcotraficantes más violentos del momento en México. Le apodan El Fresa. Es el nuevo narcocorrido interpretado por unos viejos conocidos, los Tucanes de Tijuana, quienes en colaboración con Luis R. Conríquez le cantan al principal líder de la familia michoacana, José Alfredo Hurtado Lascuaga, alias El Fresa.
La canción que enaltece al criminal se estrenó el 20 de noviembre. En 3 minutos y 15 segundos, la agrupación exalta las actividades criminales y violencia que ejerce el capo, porque en la Fiscalía del Estado de México ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que lleve a su captura. El 11 de diciembre, durante la ceremonia por el Día del Policía Mexiquense, el secretario de Seguridad mexiquense, Cristóbal Castañeda Camarillo, fue cuestionado por el narcocorrido. Respondió que eran expresiones musicales o culturales y que eran respetuosos de ellas. En una parte de la canción se hace referencia al respaldo que tiene de su hermano, Johnny Hurtado Lascuaga, alias El Pez. Los hermanos José Alfredo y Johnny Hurtado Lascuaga, conocidos como La Fresa y El Pez, son los líderes del cártel de la familia michoacana. Son responsables del tráfico de drogas, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso a municipios, agricultores, comerciantes, productores, centros de entretenimiento, fábricas y al sector turístico. Además, controlan los precios de varios productos como el huevo, el pollo, tortilla, refrescos, cervezas, gasolina y el gas LP. De acuerdo con información de inteligencia, este grupo criminal opera en al menos 56 municipios, 20 de Michoacán, 18 en Guerrero, 14 del Estado de México y 4 de Morelos. La región más asolada es la Tierra Caliente. Partidos políticos han denunciado que los líderes del grupo criminal deciden qué candidato debe ganar las elecciones en los municipios que controla. Las denuncias contra la organización delictiva no se limitan a territorio nacional. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó todos los activos de sus líderes. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, incluyó a los hermanos Olascuaga en su lista negra de personas designadas por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, calificó a la organización criminal como uno de los cárteles de la droga más violentos y depravados. También son acusados de distribuir fentanilo arcoíris, característico por su presentación en forma de píldoras de distintos colores y formas. No es la primera vez que la agrupación dedica un narcocorrido. En 2008, los Tucanes de Tijuana le compusieron uno al narcotraficante Francisco Javier Arellano Félix, alias El Tigrillo, quien asumió el liderato del cártel de Tijuana tras el asesinato de su hermano Ramón en 2002. En la canción relatan las acciones violentas del más joven de los Arellano, quien solo estuvo 4 años al cargo del grupo delictivo. El Tigrillo fue aprehendido el 15 de agosto de 2006. Bueno, lo que hacen los Tucanes de Tijuana es incomprensible. Es un corrido, un video para uno de los narcotraficantes más violentos de México, para La Fresa, un narcotraficante que tiene una enorme cantidad de asesinatos ante la justicia, que su grupo está asolando el estado de Morelos, el estado de Guerrero, Michoacán, parte del estado de México, tienen incursiones incluso en la Ciudad de México, y se le hace una apología a La Fresa. Imagínese usted, uno de los hermanos Olascuaga. El debate sobre los narcocorridos, sobre los corridos tumbados y esos géneros musicales tan cercanos e influenciados por el crimen organizado sigue estando sobre la mesa. Desde los Tucanes de Tijuana a Peso Pluma, pasando por muchos otros. Muchos de los nuevos personajes como Peso Pluma, Natael Cano y muchos otros son personajes que han sido impulsados por grupos cercanos a los chapitos. Resulta incomprensible que en un país que ha tenido en los últimos 6 años más de 200,000 asesinatos y 50,000 desaparecidos por estos grupos criminales, haya quienes públicamente los siguen homenajeando y también quienes los difundan. El género de los corridos es uno de los más tradicionales de la música popular mexicana. Estamos hablando de hace más de 100 años. Eran los días de la Revolución Mexicana. Y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Fue a través de estas canciones que autores anónimos relataban al pueblo historias de héroes, villanos, caballos, tragedias y grandes batallas. Este corrido que nace con la Revolución tiene estas formas expositivas de que describe al personaje, narra sus hazañas y luego describe cómo muere. Con
Con el tiempo de este género se han desprendido algunas variantes, como los corridos bélicos, los tumbados y los narcocorridos. Básicamente la diferencia está en sus narrativas y los protagonistas de los que se hablan, en este caso, de personas relacionadas con el narcotráfico. Los corridos tumbados, por ejemplo, son una variante del corrido tradicional que incorpora el hip hop. Entre los temas que abordan se encuentran los excesos, la fiesta y las relaciones de pareja. En la actualidad es uno de los géneros que más ha expandido sus fronteras debido a la vertiginosa fama del cantante Peso Pluma. No obstante, debido a las letras de algunas de sus canciones, varios gobiernos estatales se han pronunciado por prohibir las presentaciones de estos intérpretes. Así, mientras a unos cantantes se les cierran los lugares para tocar, en otras entidades son presentados en las principales plazas. Con la expansión de los grupos del narcotráfico en México, cada cártel fue adoptando intérpretes, generalmente oriundos de su zona de influencia, para relatar sus actividades criminales. Dos agrupaciones fueron grandes protagonistas de esta historia. Los Tigres del Norte, preferidos llamado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, para quien compusieron temas como Camelia la Tejana, La Banda del Carro Rojo o El Jefe de Jefes. Y en el otro extremo de la frontera estaban los Tucanes de Tijuana, preferidos del cártel de los Arellano Félix, quienes compusieron El Papá de los Pollitos. Esta relación estrecha entre la música grupera y organizaciones criminales ha dejado varios cantantes asesinados en el camino. Fueron más de 100 disparos a quemarropa. El blanco fue el cantante de música regional Luis Mendoza y su representante. Las víctimas regresaban de un velorio. A plena luz del día, hombres armados los atacaron. Luis Mendoza era el vocalista de la agrupación Los Ronaldos. También cantaban narcocorridos. Uno de los asesinatos más polémicos fue el de Valentín Elizalde el 25 de noviembre del 2006. Esa noche el cantante terminó su participación en un palenque de la Feria de Reynosa, Tamaulipas. Salió en una camioneta cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon en más de 70 ocasiones. Otro asesinato que cimbró a sus seguidores fue el de Chalino Sánchez, un migrante que radicaba en Los Ángeles y que cobró fama entre los cárteles, pese a que jamás se tocó su música en la radio. Pese a las amenazas, viajó a Culiacán, su ciudad de origen, donde tenía programada una presentación. Al salir del lugar, fue interceptado por supuestos policías, quienes lo bajaron de su vehículo y se lo llevaron. Su cuerpo fue hallado con 2 balazos en la cabeza y signos de tortura. Pero vamos a otra historia. En New Jersey, en los Estados Unidos, se vio invadida por drones que cruzaron su cielo esta semana. El tema tuvo tanta repercusión que obligó a declarar hasta el Homeland Security, el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Desde mediados de noviembre, habitantes de Nueva Jersey han visto aviones no tripulados volando cerca de sus vecindarios. Han visto 1, 3 o varios, principalmente en las noches. Son de diversos tamaños y muchos vuelan a veces sin luces. Algunos de estos drones emitían un ruido fuerte parecido a un motor a reacción y permanecían en el aire durante largos periodos que iban desde 6 a 10 horas. Not hear anything, and I don't even know if it's a drone. It had lights on it, which is weird because when I saw it in the distance, it was all white. But when it got closer and started hovering, there were green and red lights. And I'm like, it looks kind of like a drone, but it was just way too big. It was like about 40 feet by 40 feet and had lights on all 4 ends. I right away knew this was something unusual. La Administración Federal de Aviación dijo que comenzó a recibir informes de actividades de drones cerca del condado de Morris el 16 de noviembre y que las denuncias se han extendido a otros condados. Eso creó preocupación porque para algunos puede tratarse de una invasión silenciosa que ocurre desde otro país. Para otros, se trata de hackers que pueden crear caos en Estados Unidos. Quienes lo ven con menos rigurosidad indican que simplemente se trata de bromistas. Lo cierto es que el tema llegó hasta el Capitolio, donde se pidió una explicación. El Pentágono ha hecho una evaluación inicial y ha demostrado que los drones no eran de otro país. Dijo que el ejército estadounidense no los había derribado porque no representaban una amenaza para las instalaciones militares. La Casa Blanca secundó el argumento. We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat or have a foreign nexus.
The Department of Homeland Security and the FBI are investigating these sightings, and they're working closely with state and local law enforcement to provide resources using numerous detection methods to better understand their origin. Using very sophisticated electronic detection technologies provided by federal authorities. Pese a las aclaraciones, senadores por Nueva Jersey y Nueva York enviaron una carta a los responsables del FBI, el Homeland Security y la Administración Federal de Aviación, exigiendo una sesión informativa sobre cómo están trabajando las agencias para identificar y abordar los avistamientos. Esto se debe a que el tamaño de los drones que han sido reportados se sale del estándar que comúnmente usan los aficionados para tomar videos o fotografías. Expertos indican que aviones no tripulados de gran tamaño pueden ser utilizados para la agricultura, para mensajería o por el ejército, pero que es muy poco probable verlos volando por los vecindarios. Y es que los drones ya no solo surcan los cielos de Nueva Jersey, también los han reportado en Delaware y en los suburbios de Filadelfia, Pensilvania. Y como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver una serie buenísima, basada en una novela y una película que fueron muy famosas a principios de los años 70. El Día del Chacal, la serie del mismo nombre, aunque destacan ahí lo del Chacal, es una reinterpretación varias décadas después que mantiene la trama original, pero que está actualizada magníficamente bien. El telón de fondo ya no es la guerra de Argelia, sino Afganistán y el terrorismo. El personaje central no es francés, sino británico. No estamos en los años 60, sino en la actualidad, pero sigue siendo tan buena como la original, quizás mejor, con grandes actuaciones de Erik Reitman, quien ganó el Oscar, recordará usted, en esa película que fue tan controvertida, que se llamó La chica danesa, y de Úrsula Corberó, la actriz, buenísima actriz de La Casa de Papel. Le recomiendo mucho la serie, está interesantísima. Que oír un disco que acaba de salir de una de las mejores intérpretes de folk y rock de los Estados Unidos, Lucinda Williams, una mujer que ronda ya creo que tiene 71 años, que sigue produciendo cosas fantásticas a pesar de que sufrió hace 4 años un derrame cerebral del que se ha recuperado satisfactoriamente. Acaba de sacar un disco muy especial. Se llama Lucinda Williams Sing the Beatles from Abbey Road. Son, como dice el título, canciones de los Beatles grabadas en el mismo estudio, en el mismo lugar donde hicieron sus últimos discos los Beatles en Londres. Un homenaje de Lucinda en un disco muy, pero muy disfrutable. Que leer un libro que en México no ha sido muy famoso, pero que el New York Times esta misma semana acaba de considerar, ya en su traducción al inglés, uno de los 10 mejores libros del año. Estamos hablando de Tus sueños, imperios fueron, así se llama, Tus sueños, imperios fueron, de Álvaro Enrique, y cuenta en forma novelada y con una gran reconstrucción histórica el encuentro de Hernán Cortés y Moctezuma en 1519. En esta época de desencuentros absurdos con España, vale la pena leerlo, aprender, poner la historia en su justa dimensión y hacerlo a partir de una literatura de altísima calidad, reconocida en México y en el mundo. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es fin de semana de posadas, de fiestas. Disfrútelas muchísimo, pero también con precaución, sobre todo si va a manejar. Y bueno, por supuesto que nos vemos el lunes. Pase lo extraordinario. Y aquí tenemos una cita muy puntual a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche. Recuerden, hablando de fiestas y posadas, que el alcoholímetro está a las 24 horas del día. Ahora, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y recuerde también que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.